Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Qué bendición de Dios que podamos estar aquí y adorarle juntos, como nos ministraba nuestro querido hermano. Esto no podemos darlo por sentado, esto es un privilegio. Y hoy más que nunca podemos reconocer lo que sí. Yo quiero orar una vez más. Oh Padre, amado, Santo Dios, gracias por el privilegio de estar vivo. Gracias, Señor, por esa bendita salvación. Gracias porque tú nos usas para compartir tu palabra. Te pido que seas tú quien hable y que tu palabra haga su propósito a pesar de mí. Que tú seas exaltado, Señor, y que nosotros nos gocemos cada día más. Que tengamos un anhelo creciente por conocerte a ti, Señor, porque tú eres la única y verdadera firmeza. Amén. El mensaje de hoy le hemos titulado Una vida firme en Cristo. Y esa palabra firme, firmeza, estabilidad, si la pensamos por un momento, evoca como que estamos sin movernos. Usted puede pensar en un militar parado firme. Usted puede pensar quizá en la firmeza que me pueden dar algunas cosas en la vida. No sé si usted ha experimentado alguna vez montarse en un barco donde usted está como loco porque llegue la tierra firme. Usted siente el movimiento. A veces tan cotidiano como estar parado en una luz de semáforo y de repente los otros se empiezan a mover y usted siente como que se le va la firmeza y busca un punto firme para poder sentir estabilidad. A veces nosotros buscamos que las cosas estén firmes, qué sé yo, que el interés de nuestro préstamo del banco sea algo firme, y cuando eso no pasa estamos en verdadero problema. Pero un análisis objetivo de la realidad, vemos que en este mundo no hay nada realmente que sea así de firme. No hay nada firme ni siquiera en lo físico, la tierra se mueve, no hay tal cosa como tierra firme. Y no hay nada realmente firme ni siquiera en las relaciones humanas aquí en la tierra. Pero la firmeza es muy importante. Y lo que nosotros nos pretendemos proponer como objetivo es que nos conversamos por la palabra de que vivir con la armonía, el gozo y la paz de una vida firme y estable en Cristo es lo mejor. En el Señor hay firmeza y la firmeza en Él es posible. Así que vamos directo al texto. Estamos en el capítulo 4 desde el versículo 1 y veamos el primer punto para nosotros sería que estemos firmes en el Señor. Me gustaría que subrayáramos esa parte, que estemos firmes en el Señor. Dice el versículo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Empieza el texto diciendo, así que, refiriéndose en base a lo que se ha expuesto. Llevamos 3 capítulos en esta carta y básicamente hay algunas verdades allí que está dirigida a cristianos, está diciendo que somos de Cristo y que estamos en un proceso de santificación que todavía no ha sido completado. Pero Cristo es quien lo garantiza. Si ven en el capítulo 3, versículos 20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es su poder que nos puede dar esa firmeza.
Él puede sujetarnos. Entonces Él dice, así que, en base a todo esto, y viene ahora a un lenguaje íntimo y dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Para mí Pablo me pauta un ejemplo porque él usa este tono afectuoso de cercanía para hablar de algo serio en realidad. Él va a hablar de un asunto de posible división en esta iglesia local. Y sin embargo, él lo hace de igual a igual. Dice, hermanos míos, no como su superior. Él dice que él anhela verlos. Él dice que ellos son su gozo tangible. Él ha especificado que Cristo es su gozo y que sea Cristo nuestro gozo, pero dice, parte de ese gozo también son ustedes para mí. Y esto lo dice a pesar de las circunstancias. Es posible que yo vaya a repetir varias veces esto. Pablo no está en las mejores circunstancias. Él se encuentra preso, se dice que atado a un soldado romano. Él está con una muerte inminente que se va a presentar y él está gozoso. Él lo describe a ellos como su corona. Y aquí lo que se evoca es básicamente un premio olímpico que se les ponía a los que triunfaban. Y él ve la vida de estos hermanos, su transformación, el proceso de que han sido salvados, están siendo santificados como parte de ese trofeo que ya él puede estar degustando. Es como decir, ustedes son como mi premio Nobel o algo así. Así que él está descansando en una cosa. Y lo dijo en el capítulo 1, cuando dijo que él estaba persuadido de esto. Versículo 6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a abordar un problema, pero él está confiado. Porque él está confiado en la firmeza de Cristo. Así que él está confiado en que hay un problema, pero Cristo es la solución. Y mi pregunta personal es, ¿tengo yo esa confianza, esa tranquilidad cuando veo la vida de mi hermano o mi hermana, de mi familiar, de las personas en la iglesia, de que el proceso no se ha terminado, pero que si Dios lo comenzó, está asegurado? Y fíjense que aquí lo que Pablo hace es que nos da una orden. Él nos ordena a estar firmes. Él está evocando una posición militar y nos dice, estad firmes así, porque en el resto del pasaje él se va a ocupar de navegarnos cómo es eso que vamos a lograr la firmeza que él propone que es posible en Cristo. Así que hay una manera y nosotros vamos a estar viendo que él comparte con nosotros más órdenes, no son opciones. Él dirá más adelante que procuremos unidad y armonía en Cristo, que nos llenemos de gozo y seamos amables, que dependamos de Dios y de su paz con gratitud. Él dice que entrenemos nuestra mente para pensar bien y que caminemos en obediencia. Todo eso lo vamos a ir viendo, Dios primero, poco a poco en el mensaje. Así que Pablo es cuidadoso de establecer las expectativas correctas. Él ordena, estad firmes así en el Señor amado. Y aquí es donde radica la efectividad. Es en Cristo, en el Señor, en Dios. Esa es la base objetiva para él exigirlo. Él no lo está mandando. Cristo no cambia y eso hace posible la verdadera firmeza. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo mismo nos dio ejemplos, miles de ejemplos, registrados en las Escrituras. Dice que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo sin desmayar. Estar firmes es solo posible en el Señor. Por eso esta orden es dada a creyentes. ¿Por qué? La Escritura no lo dice en Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y más adelante en el verso 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
La seguridad es posible porque en la salvación ocurre un milagro. Dios nos cambia la mente y con una nueva mente es que podemos apreciar nuestra condición y podemos arrepentirnos y puede ocurrir todo esto que se ofrece aquí. Ahora, vamos a ser realistas. Los cristianos no somos para nada inmunes a la inestabilidad, porque al final y al cabo vivimos en un mundo donde tendremos diversos tipos de aflicción y para algunos incluso hasta persecución. Todavía no nos ha tocado a nosotros, pero eso es parte del mundo. Ahora, un no creyente ante la prueba va a tener un dilema, una dicotomía en la que va a evaluar entre lo que le dice el mundo, su experiencia y lo que Dios plantea, si acaso él tiene una noción de lo que dice Dios. ¿Y cuál es el resultado? Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto no está describiendo a un creyente, está describiendo a alguien que no ha puesto su confianza en Cristo. Su vida se trata de eso, hay inconstancia. Eso es lo que éramos cuando todavía no habíamos confiado en Cristo, unos inconstantes. De modo que si vemos inconstancia en nuestras vidas, alarma. Eso no es la forma de vivir de un cristiano. Dice Santiago que el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En cambio, el creyente, Santiago en ese mismo lugar dice que puede tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La implicación entonces es que incluso los problemas de este mundo tienen un propósito de Dios. Nosotros podemos verlo ahora con estos ojos espirituales y apreciarlo y estar firmes. Entonces, Pablo nos ordena primero que nada a estar firmes en el Señor, pero ahora detallando cómo lo lograremos, en segundo lugar, Pablo nos dice que para estar firmes, procuremos unidad y armonía en Cristo. En segundo lugar, procuremos unidad y armonía en Cristo. Verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo nos está diciendo aquí directamente los implicados de este caso de división. Está llamándole por su nombre. Pero qué interesante que en lugar de reprenderle directamente, lo que él está usando es un ruego. Él les pide fervorosamente. Es un ejemplo para mí y me reprendió bastante de cómo yo me aproximo cuando quiero ver un cambio o una firmeza en la gente. Él le pudiera dar una orden, sin embargo lo que él hace es que apela a la voluntad individual de ellas. Bien interesante cuando vemos el original, porque aunque aquí dice ruego a Síntique, a Evodia y a Síntique, el original diría algo así como ruego a Evodia que sea de un mismo sentir en el Señor y ruego a Síntique que sea de un mismo sentir en el Señor. Así que él no le está abordando colectivamente, él se toma el cuidado de hablarles a cada uno individualmente. Nosotros no sabemos específicamente quién eran estas damas, pero podemos inferir que eran mujeres prominentes. Ahí mismo en el texto se nos habla de que colaboraron con el mismo Pablo en el trabajo cristiano. Me impacta también que Pablo haga esta invitación, este ruego en público. Eso no se estila hoy en día. Nosotros tenemos mucho cuidado para referirnos, mucha delicadeza a las personas y a veces caemos en el error de permitir la división. Entonces, es claro también derivar que lo que se está pasando aquí no es un conflicto doctrinal ni un problema moral, porque Pablo ya nos tiene acostumbrado en sus cartas de ir directamente a ese tipo de problemas y
denunciarlo, abordarlo, corregirlo, aclararlo. Así que podemos decir que tampoco es esto. Pero él ofrece la cura a este desacuerdo. Dice que cada una debe procurar pensar como Cristo, tener los mismos valores y actitudes de Cristo. La voluntad solo puede controlarse desde adentro. No hay forma de que yo pueda forzar un cambio desde afuera a nadie. Y este es el ejemplo que me está dando Pablo aquí. Él está apelando a la decisión individual de estas dos mujeres. Él no está invitando a que ellas piensen similar entre ellas. Él les ruega que piensen como Cristo y le dice que es su dueño, su Señor. La palabra es su curios. Lo que se hablaba de esa autoridad máxima que era el César en ese tiempo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es mi máxima autoridad? ¿A quién es ese que el otro debe apelar para conseguir que yo pare la división o que vuelva a los caminos de Dios? Interesante que él dice, es a tu Señor. Él no invierte el tiempo en abordar la posición de cada una, sino que le dirige a revisar el modelo que ellas tienen de Jesús. ¿Y hacia dónde nosotros estamos dirigiendo a las personas cuando están en conflicto? ¿Acaso estamos racionalizando el problema? ¿Por qué no mejor les llevamos, como la consejería bíblica, a Cristo para que se vean ante el espejo de Cristo y entonces puedan hacer el cambio permanente en su vida? Todos nosotros aconsejamos de una manera u otra. Si tenemos aquí una lección rápida para consejería bíblica, usemos el modelo de Cristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Así que él no trata de darle una lista de parámetros para que ellas se ajusten. Fíjense que dice Hebreo en los primeros versículos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Cristo. Nuestros consejos deben ser cristocéntricos. Ese es el parámetro. Nosotros no buscamos armonía en criterios, sino en la persona de Jesús, procurando que revivan su unión con Cristo. Van a tener la mejor armonía y la mejor unión que puede existir. Así que la falta de unidad y la falta de armonía, incluso en el hogar, no digamos en la iglesia, es súper peligrosa. Pero veamos cómo ahora Pablo apela a la intervención de un tercero que está físicamente con ellos. Él dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo reconoce la importancia de ellas, pero también de este otro personaje. De él no se da más detalles, le llama compañero fiel. Algunos opinan que podría ser un nombre propio, que la palabra en ese idioma que significa compañero fiel sea el nombre de ellos, de este personaje. Al final y al cabo lo que podemos ver aquí es que él apela a alguien para que procure la unidad en ellas. Él le pide que le ayude. A veces hay falta de armonía y es sutil en una familia, en cualquier lugar, pero nosotros necesitamos esa ayuda. Ese es un ministerio que ha sido un poco no resaltado en nuestras iglesias. Nosotros reconocemos el ministerio pastoral, el de maestros, diversos ministerios, pero hay allí en la lista también el ministerio de los que ayudan. Aquí tenemos a este compañero fiel que él le está apelando para que le ayude. Ayude a pensar como Cristo. Y entonces me resuena lo que se habló en Filipenses capítulo 2. Dijo Pablo, que completen mi gozo sintiendo lo mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Pablo reconoce que ya han trabajado en el avance del evangelio. Fíjense que él no se toma todo el crédito para él. Él está enumerando gente aquí con Clemente y con todos los demás. Cada uno ha sido sumado al cuerpo y cumple un rol importante. Y otra cosa bien clara que dice el mensaje es cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, que él está reconociendo que son creyentes todos. Y el rol de la congregación, como pretendemos aquí en Palabra de Vida, también el rol bíblico de que es la congregación que reconoce a aquel que es de Cristo. En nuestro caso, nosotros tenemos un proceso de membresía, donde humanamente hacemos el mayor esfuerzo de tratar de ver si es alguien que muy probablemente está en el libro de la vida. Asimismo está la disciplina eclesiástica, que busca restaurarlo con Dios o no confundirlos creyéndose que están en el libro de la vida. Así que aquí vemos esto que se resalta también. El evangelio es un llamado personal, no es un llamado en grupo. Dios habló a nuestra mente, a nuestro ser, enseñándonos nuestra condición. Él nos mostró la necesidad de arrepentirnos, pero nosotros nos arrepentimos. Él nos da confianza en su obra, pero nosotros confiamos. Así que, si bien el llamado es para todo el mundo, la respuesta es individual. Y si tú estás aquí escuchándome de alguna forma y tú no estás en Cristo, no hay forma de que tú tengas firmeza, no hay forma de que tú consigas ninguna armonía y ninguna unidad que sea permanente. Porque si no reconoces tu condición delante de Dios, no podrás ser restaurado con los hombres también. Cuando nuestros padres en el Edén cayeron, lo primero que sucedió fue que empezaron a culparse. Se acabó la unidad allí inmediatamente. Entonces Pablo nos dejó el ejemplo de cómo estar firmes, nos manda que procuremos unidad y armonía en Cristo, y en tercer lugar, para estar firmes nos ordena que nos llenemos de gozo y seamos amables. Fíjense en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él no está diciendo, estemos gozosos en el Señor en todo momento. Llama la atención de que parecería que Él no está ordenando que tengamos una emoción. Es como cuando le decimos a un niño, ponte contento, ¿por qué tú tienes esa cara? No se trata de eso. Básicamente aquí se trata del gozo, de esa paz, de esa alegría, de esa tranquilidad, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, que viene como el amor, ágape, de una decisión. No viene de forzarlo, no es circunstancial, es algo que viene como parte de esa nueva mente que el Espíritu pone en nosotros. Está disponible para nosotros, pero debemos obedecerlo. Es lo que pasa aquí, es una orden, regocíjense. Y lo puntualiza una vez más, otra vez digo, regocíjense. Pero la clave, otra vez más, viene a ser, ¿en qué me regocijo? Aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. Es mi relación con Cristo la que da base para que yo pueda estar, a pesar de las circunstancias, realmente alegre, realmente gozoso. Que eso llene mi vida en todo momento. En el Señor apunta a las razones correctas. Hay cosas asombrosas por las que podemos alegrarnos, pero que sea en el Señor es la única razón inmutable y la única que lo encierra todo. Si yo tengo el mundo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Si yo tengo a Cristo, con o sin algo adicional, yo lo tengo todo. Dice en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro concepto de Dios es que va a regir el nivel de nuestro gozo. Si nosotros creemos que Dios es indiferente en nuestra vida, es difícil que tengamos ese gozo,
al que nos manda Pablo. Nuestro concepto de quién es Dios, de su carácter, es el que sustenta ese gozo al que se nos manda tener. Él reconoce, Pablo, que no es fácil ni automático, por eso vuelve y puntualiza. Otra vez digo, regocijaos. Una persona que está siempre gozosa es una persona que está firme. Es una persona que va a buscar la unidad. Un hogar donde hay gozo, en un hogar donde funcionan las cosas menos difícilmente. Si la gente tiene el gozo, está glorificando a Dios mejor. Qué diferente cuando estamos todos gruñones, siempre molestos por la salud, por la situación económica, por la conducta de este niño. Fíjense cómo lo pone el lema del pastor John Piper. Su lema es: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Cuánta verdad en esto? Gloria a Dios. Nuestra iglesia local va a dar un testimonio más efectivo cuando la gente nos vea gozoso. Si la gente nos ve con la cara larga, no es verdad que vamos a construir esos puentes para que el mensaje del evangelio llegue. La gente se contagia cuando ve gente gozosa, pero la gente repele cuando ve gente que no tiene gozo también. Es por eso que ahora Pablo nos manda a dejar entonces en el versículo 5 que la amabilidad sea el sello que nos distinga. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta palabra, amabilidad o gentileza, es difícil de encontrar una sola palabra en español. Quiere decir generosidad, sensatez, benevolencia, suavidad, bondad, paciencia, mansedumbre, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos y perdonar sus faltas. Son algunas de las cosas que incluye. Yo creo que si pensamos en la actitud de soportar lo que nos hacen, de poder no tener que inmediatamente defender nuestro derecho, estamos llegando cerca a lo que esta palabra habla. Esta gentileza, el no reaccionar ante el maltrato con venganza o amargura. Eso es contentamiento puro. Y básicamente es el carácter de Cristo. Quiere decir que nosotros no estamos intencionalmente desenfocando de nosotros mismos y pensando en los demás. Eso que tanto se promueve de la autoestima no cabe aquí. La autoestima, procurar que yo esté bien primero que nada, es una cárcel porque es insostenible. Dios ha puesto eternidad en nosotros y solamente lo eterno lo puede llenar. Aquí está diciendo: deja que tu amabilidad, deja que tu gentileza la conozca todo el mundo. Sé suave con los demás. Cuando dice deja que sea conocida, no se trata de autopromovernos. Es simplemente que sea evidente. Seamos intencionales. Y además habla de una vida íntegra, de que en todo lugar, en cada momento yo estoy viviendo para gloria de Dios. No quiere decir que cuando yo vengo aquí me porto como un santito y cuando me monto en ese carro salió el verdadero Fidias. En realidad es un descanso poder buscar fuerzas en Dios para glorificarles en cualquier momento que estemos. No estamos forzando la cosa. Entonces, dice que sea conocida de todos los hombres. Esto habla de en cualquiera de esos lugares donde Dios te está poniendo a influir y a vivir. Habla de tu casa, habla de tu trabajo, de tu área de estudio, habla de tu comunidad, entre tus hermanos de iglesia. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es: ¿soy conocido yo por la amabilidad o soy conocido por gruñón? Para mi vergüenza, yo creo que no estaba siendo conocido por la amabilidad. Y esto es algo que tiene simplemente una respuesta: arrepentimiento y ahora no confiar en mí, confiar en el que es firme, en Cristo. Es una vida dichosa de arrepentimiento y fe constante cada día. Es posible hacerlo
si buscamos la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿estoy yo buscando evidencia entre mis hermanos de que esto está pasando? ¿Estoy yo gozándome del amor sacrificial que estoy viendo evidente, de esa gentileza, esa amabilidad? A mí me emociona tanto ver cómo en estos tiempos especiales de pandemia me llega de primera mano las evidencias de cómo los hermanos están sirviéndose uno al otro, cómo están dejando pasar las faltas, cómo están buscando la gloria de Dios, incluso en medio de una inconveniencia para ellos. Gloria a Dios por eso. Debemos glorificar a Dios porque este es un milagro de su gracia. Y básicamente, aquí él termina diciendo, el Señor está cerca. Él manda a regocijarnos, dice que nuestra amabilidad se ha conocido, pero dice, el Señor está cerca. Y esto es la clave también. No se trata de que vamos a ser amables por una causa noble, porque la persona bien es así, sino porque hay una cercanía de Dios en dos formas. En la inminencia de su llegada, Él puede venir en cualquier momento, no sabemos cuándo. O Él puede mandarnos a buscar en cualquier momento. Eso se ha hecho como tan tangible ahora en la pandemia. Pero también Él está cerca físicamente. Es el concepto reformado que le llaman corandeo. Vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. No existe tal cosa como que nos encontremos a solas. Siempre estamos en la presencia de Dios. El gozo es un distintivo cristiano. Nosotros podemos estar firmes, ya dijimos, en el Señor, buscando la unidad, siempre gozosos, sin importar la circunstancia. Ahora veamos, en cuarto lugar, que Pablo nos manda a que dependamos de Dios y de su paz con gratitud. Yo quisiera que retomemos ahí en el versículo 5, la última parte donde dice, el Señor está cerca. Porque para mí es por eso que Pablo se atreve a decir en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él dice, por nada, pero es que por nada estén afanosos. El afán arruina la estabilidad. El afán arruina el gozo. La palabra utilizada aquí para afán es como visualizando que te están alando por varias direcciones. Tú no estás tranquilo nunca, tú no puedes estar gozoso nunca. ¿Cómo tú puedes ser amable si estás afanado? Y él dice, básicamente haciendo eco de lo que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, cuando él dijo en Mateo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y más adelante vuelve y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Jesús mismo lo está admitiendo, cada día trae su mal. No estamos tapando la realidad, no estamos negando la realidad, pero él dice, hay una forma para evitar el afán, la ansiedad, el desespero. Y dice, ¿cuál es esa alternativa? No es ser como los estoicos que negaban y simplemente decían, ¿para qué preocuparme si al final el destino está pautado y no hay quien lo cambie? Eso no tiene ninguna productividad. No se trata de eso. Aquí básicamente la alternativa que se nos plantea es llevar las preocupaciones a nuestro Dios constantemente. Aquí dice entonces en el versículo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Él no nos dice, sal corriendo a resolver. Él está diciendo, preséntasela a Dios. Y yo reflexiono, ¿cuántas veces ante mi ansiedad, ante mi desesperación, me encuentro rapidito reaccionando con lo que tengo en mi mente? Ya, respondiendo.
en vez de, como se nos ha aquí a través de la palabra invitado, ir de rodillas a Dios y buscar en Él, desahogar en Él y buscar la respuesta o simplemente estar en paz. Entonces lo que ocupa mi mente tiene un lugar apropiado, la oración a Dios. A veces nosotros tendemos a desahogarlo, pero al vecino. Y en una iglesia que yo pertenecía antes decía que es el complejo de Zoila. Soy la más triste, soy la más afectada, mi vida es la más miserable. No hagas famoso tu preocupación, haz famoso a Dios, ve a Él en oración cada vez que tenga un problema. Pablo sabe que para Dios nosotros somos su prioridad, somos su prerrogativa, somos el privilegio de que Él atienda nuestros problemas. Como dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero Pablo se va entonces al extremo y nos dice cómo es la oración. Dice que en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo significa eso, significa todo. Como en Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Dice que en toda oración y ruego con acción de gracia, Él presenta toda la gama de lo que podemos hacer. Podemos adorar a Dios, podemos pedirle a Dios, podemos simplemente desahogarle a Dios. Es pasarme el día constantemente en comunicación con este Dios. Y a veces hay que reconocer que cuando oramos lo hacemos de una manera tan derrotista como, bueno, Señor, yo te lo pido, y si es tu voluntad, y si eso te agrada, y como ya como asfixiado casi. Estamos olvidando quién es este Dios en el que confiamos. Básicamente, nosotros tenemos que explorar más el carácter de nuestro Dios para que nosotros podamos estar en comunicación con Él. No se trata de un Dios impersonal de otras religiones, ni se trata tampoco de un producto de mi imaginación. Es el Dios que ha demostrado que nos ama y que nos escucha y que quiere lo mejor para nosotros. Dice que debe hacerse en agradecimiento. El agradecimiento es un síntoma inescapable de nuestro concepto de Dios. Si nosotros sabemos cómo es Él, nosotros vamos a agradecerle hasta por lo que parece peor para nosotros, porque Él es un Dios bueno. Si nosotros le pedimos algo, nosotros podemos saber que si es conforme a su voluntad, Él lo va a conceder. Entonces, por eso es el énfasis aquí de que sea con agradecimiento. Pablo sabe que el agradecimiento es el mejor antídoto y el mayor síntoma de firmeza y estabilidad espiritual. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, no es un sentimiento subjetivo lo que nos va a proteger. Dice guardará, es una figura otra vez militar, nos va a proteger. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Está más allá de lo que podemos entender. No está limitada la razón. Nuestra razón está limitada, pero la paz de Dios no lo está. Y dice que va a guardar nuestro corazón y todo nuestro ser interior. Y va un poco más específico, no es una diferencia, dice, y nuestras mentes. Porque Él sabe que la mente es la sala de control que domina todo lo demás. Nuestra voluntad, nuestras emociones y todo lo demás. Básicamente, esto no lo puede hacer alguien que no está en Cristo. Esto viene de que conozcamos a Dios, que tengamos la vida eterna, que es conocerle a Él y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, por eso tenemos paz. Básicamente, entonces, Pablo nos acaba de hablar de que estemos firmes, que busquemos la unidad,
que estemos gozosos, que seamos amables, que descansemos en Dios. Y ahora, en quinto y último lugar, Él nos dice, entrenemos nuestra mente para pensar y caminemos en obediencia. Miren los dos últimos versículos, por favor, ya estamos terminando. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él dice, por lo demás, vamos a finalizar, está diciendo aquí. Y Él está dando una lista de virtudes y nos manda en esto pensar. Son unas 6 virtudes que dentro y fuera del cristianismo pueden ser reconocidas como buenas. Pero Él dice, pongan su mente en esto. Y al final termina diciendo, y cualquier cosa de esta que sea buena, que tenga virtud, que sea excelente, en eso pongan su pensamiento. Básicamente, Él está llevándonos a pensar bien. Una virtud que se ha perdido en nuestras iglesias, porque creemos que la relación con Dios es algo místico muchas veces, pero aquí dice no. El enfoque no es en lo que sientes, ni en lo que te conviene, como dice el mundo, sino en la verdad. El mundo te dice, si se siente bien y funciona, está bien. Pablo dice, no, concéntrate en estas virtudes y persíguelas para ti. Identifícalas en el otro, no estés buscando tampoco el error en el otro, lo mal que hizo, pero empieza por ti. Esa es la diferencia con el cristianismo. Siempre la responsabilidad la busco en mí. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Dios nos llama a una fe razonable. Como hay un ministerio apologética, tenemos que los creyentes aprender a pensar y al pensador ayudarle a creer. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Todo lo que es verdadero, todo lo que es la verdad según lo que Dios en su palabra dice. Todo lo honesto, todo lo sobrio, lo respetable, todo lo justo, lo bueno, lo íntegro, lo aprobado por Dios. Todo lo puro, las cosas dulces, sagradas, todo lo amable, lo agradable. Si hay algo que goza de buena estima, en eso piensa. Es como un computador. De lo que le entras, eso sale. Dice Jesús que de adentro salen nuestros pecados. Pero nosotros podemos elegir en qué pensar. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El mensaje de Pablo cierra con el versículo 9. Él dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes. No es que Él está siendo arrogante diciendo, imítenme a mí, sino que Él reconoce que si ya Dios nos ha salvado, nos ha dado su mente, contamos con su gracia, podemos ser usados como un ejemplo. La vida de integridad que hablábamos hace un momento, apuntemos a otro a nosotros. Él dice, lo que yo le enseñé, Él dice, lo que ustedes oyeron y recibieron, que lo aceptaron, pero también dice, lo que ustedes oyeron y vieron de otra gente que le dijo de cómo es mi vida. No solamente la vida que ustedes vieron aquí, sino lo que le están contando de cómo es Pablo, allá, preso. Y básicamente, Él dice que el Dios de paz, el que me da la paz de Dios, estará conmigo. Si yo obedezco eso que vi de ejemplo, yo tengo una comunión genuina con Dios. En conclusión, ¿queremos estar firmes? Ven a Cristo. No hay otra respuesta fuera de Cristo. Ya tú estás en Cristo. Es una orden que estés firme. La palabra enfermo denota muchas veces no estar firme. No estemos enfermos espiritualmente. Dios nos lo ha dado todo y tenemos la forma para hacerlo. Oremos a Dios.
Amante Padre, te queremos dar las gracias porque tú has dejado en tu palabra toda la provisión para que tengamos la vida más plena que puede existir. Podemos vivir en la libertad que tú compraste al más alto precio. Gracias, Señor, por este mensaje de nuestro hermano Pablo. Gracias por la reflexión que trae nuestra vida. Ayúdanos a vivir en firmeza. Ayúdanos a tener una vida gozosa. A ser un modelo que los otros puedan seguir. Danos obediencia, Señor, porque no surge automático de nosotros. Ayúdanos a que cada ansiedad, cada problema, cada situación podamos consultártela a ti, Señor. Y sabemos que en ti tenemos la respuesta a todo eso que te glorifica. Y por eso te damos gracias. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.